Muy bien, ahora sí estamos grabando. La idea de la videoconferencia de hoy era completar lo que habíamos visto en la videoconferencia pasada, que se extendió un poco y no pudimos terminar de ver el archivo que era el ejemplo de la monografía. Vamos a compartir lo que estábamos viendo. Yo voy a compartir la pantalla. Para que vayamos viendo el archivo en tiempo real. Ahí está. Bien, en la videoconferencia pasada habíamos ido abordando todas las partes de la monografía. Yo insistí que el objetivo era desmontar el proceso de confección de la monografía. No es el único. Seguramente si trabajan sobre otro tipo de corpus o si toman más de una obra literaria o si la extensión es diferente de la que les estoy exigiendo para esta monografía, entonces se necesita de otro tipo de hipótesis, de otro tipo de introducción, pero lo que más me interesaba era ver la trama argumentativa que había dentro. A ver, un minuto que Natalia no escucha. Tienes que conectar audio a la derecha, el panel tiene que estar verde. ¿Los demás escuchan? Denme feedback a ver si es que estoy hablando sola. Bien, perfecto. Ahí está el ejemplo de la monografía. Decía que este es una manera, un modo, una estrategia para desarrollar la trama argumentativa. Puede haber otro tipo de corpus que les exijan mayor introducción, mayor marco teórico. Esta es simplemente una manera de abordar esta monografía que es sobre una nouvelle y está bastante acotada a el desarrollo del análisis de la nouvelle. Por lo pronto, lo que vimos en la parte del desarrollo es lo que les va a posibilitar tener rigurosamente una línea argumentativa dentro de la monografía. Habíamos visto que yo había planteado el ejemplo de monografía sobre el túnel. Había elegido esta nouvelle primero porque no está en la lista de nouvelles que ustedes pueden abordar, para no condicionar ninguna lectura ni ningún análisis. Y por otro lado, porque es un clásico escolar, una novela bastante conocida, es una novela breve que se da mucho en la escuela, por eso la elegí porque es muy conocida. Igual yo les había enviado un archivo de 2 páginas como para que refrescaran. Habíamos visto la carátula, el título del trabajo. Me acuerdo que Andrea me había preguntado sobre la posibilidad de otra carátula. Yo le dije que estuve averiguando, lo dije de manera privada, así que se los digo ahora. Siempre mantengan esta carátula que es la oficial. Después si hay algún cambio, alguna materia que les pidan algo específico, lo atenderán en cada materia. En esta, en particular, en Literatura 2, usamos la carátula que tienen presente acá. Después habíamos visto el índice. Alguien en el foro, creo que era Susana, había encontrado un tutorial de cómo no numerar la página 1 ni la 2, es decir, ni el índice, la carátula ni el índice tienen que tener numerito abajo, este numerito de acá. Pero si no lo encuentran no importa, si no lo pueden hacer, con no numerar la carátula es suficiente. Habíamos hablado del índice, el índice que es al principio tentativo y que vamos a ir rediseñándolo en la medida en que vamos agregando páginas. Es tentativo al principio, pero es importante hacerlo porque nos organiza en lo que vamos a desarrollar. Básicamente había 2 partes.
la de los datos externos y el análisis literario, que algunos también llaman datos internos. Los datos externos son, lo que yo puse acá, no es obligatorio, por supuesto ustedes abordarán desde donde mejor les convenga, el autor, vida y obra, época y movimiento, y la adscripción al género literario de la novela. Y en el análisis literario, que es lo que teníamos que ver hoy, yo proponía dos análisis que no es necesariamente lo que ustedes tengan que abordar en la novela de ustedes. Yo propongo como para darles algunas herramientas más de análisis literario. A lo largo del desarrollo de la monografía, primero hemos visto la introducción. En la introducción era importante, yo les dije que había iniciado con lo que es un resumen del argumento, que era el primer párrafo de la introducción, y que lo que sí o sí tenía que estar era este párrafo que aclara los objetivos de la monografía. ¿Qué es lo que ustedes se proponen demostrar? ¿Qué es lo que se proponen hacer? ¿Qué es lo que van a desarrollar? Es como un abstract, que es otra, en los trabajos más extensos se pone adelante un resumen abstract, que dice primero los datos externos, la biografía del autor, etcétera, etcétera, y en los tres últimos renglones luego se desarrollará un análisis literario de la novela y cuál es el propósito de ese análisis, ¿no? Ingresar en el túnel desde las lexías de Barthes y desde el concepto de intertextualidad de Genet. Los datos externos son obviamente un apartado informativo. Ahí vimos cuestiones más formales de el primer párrafo no va con sangría, el segundo sí. Hablamos también sobre la posibilidad de, en vez de hacer párrafos con sangría, ir a formato párrafo y en el espaciado poner automático y ya les queda separado y no necesariamente hay que usar la sangría. Eso es como ustedes decidan. Ahora bien, decidan hacer el espaciado automático, deciden hacer la sangría en cada párrafo, salvo el primero, tienen que mantener el mismo estilo a lo largo de toda la monografía. Después hablamos de época de movimiento, ahí hablamos sobre la posibilidad o bien de parafrasear o bien de citar textualmente y cómo se hacía en ambos casos. No me detengo en este punto acá porque ya lo vimos en la videoconferencia pasada. Hablamos de que las revistas, publicaciones de diarios, revistas y el tema de algún sitio de internet, esos van a pie de página. Los libros completos van al final. Y siempre se utiliza la cita abreviada con año y página de la edición que ustedes elijan. Hablamos de cuál era el mecanismo argumentativo que se estaba haciendo en esta monografía. Primero encuadrar, después explicar cómo se da eso teórico en la novela elegida y después hacer citas textuales. Yo agregué esto último, que primero subí un archivo y después otro, así que por eso les dije también el archivo de ejemplo de la monografía. Les ponía que la monografía, si no se da este procedimiento que es básico, se vuelve muchas veces una suma de citas de otros y no hay una postura o un desarrollo argumentativo personal. Entonces, eso por un lado, ese es uno de los extremos que hay que evitar, ¿no? Sumar citas, citas y que se pierda la voz argumentativa del que está haciendo la monografía. Y el otro extremo es no poner nada de bibliografía y simplemente hablar desde la intuición de cada uno sin encuadre teórico sobre el análisis que les parece que es adecuado para la novela, y eso tampoco está bien porque carece de rigurosidad académica. En los apartados entonces de movimiento literario y novela hice lo mismo, primero encuadré teóricamente, digo qué pasa con la novela en cuestión, y después, si se puede, se cita, se ejemplifica. Muy bien. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a ver. Participantes.
Alejandra, Natalia, Roxana, Silvina, Natalia, no parece que se haya podido conectar el audio. Susana, muy bien. Vamos a la parte de el análisis literario. ¿Cómo se hace con el encuadre teórico del análisis literario? Ustedes ya vieron el archivo porque se los compartí. Lo primero que hago en el primer párrafo es hablar del encuadre teórico. Ahí está Natalia, muy bien, me alegro. Barthes propone un análisis progresivo que requiere una lectura lenta, ya que en efecto leyendo el texto despacio, volviendo a leer y releer es como se pueden encontrar los sentidos. Esta es una cita que no es de Barthes, sino que es de una universidad, de un profesor de una universidad. Eso está disponible en una página, por eso va a pie de página. Recordamos otra cosa que había yo recomendado, es que las citas de pie de página también están justificadas, ¿sí? Tiene que ir al icono de arriba para justificar. Perdón. Después hablo de Bratusevich, que estudia Sarracín de Barthes y que aclara que ve Barthes en los 70 el texto como una avenida de sentidos, transtextual e inagotable. El procedimiento más que método consiste en desmontar el texto en lexías. ¿Qué son las lexías? Son cortes, según Barthes, tramos del discurso, para que esos tramos puedan ser vinculados con otros tramos. Estos tramos que Barthes va a ir numerando tienen una extensión variable. La idea de Barthes es que cada lexía, cada pequeño tramo, no agrupe más de 3 o 4 sentidos. Puede ser una palabra, o una frase, o un renglón, o 2, o 3. Depende del sentido que se encuentre en cada uno de esos tramos. ¿Y cuál es la guía que tenemos para encontrar estas lexías? Barthes habla de 6 códigos en los que se pueden agrupar las lexías. El código de las acciones, que tiene que ver con las funciones cardinales del esquema funcional. El código de enigma, que yo he mencionado por ahí en alguna otra videoconferencia, es decir, se retrasa, se formula, se plantea el enigma, uno o varios, porque siempre se habla del develamiento de una verdad, de algo que hay que descubrir. A veces los términos faltan, a veces se sugieren, a veces se dilata el desciframiento. Siempre hay un enigma que resolver. En general se da mucho con el título de las primeras lexías, por eso Barthes siempre recomienda que el título de las primeras lexías siempre se analicen. Después hay otro código en el que podemos agrupar las lexías, que es el código cultural, las referencias a algo físico, médico, literario, manejo del tiempo, algo que tiene que ver con la sociología, con la opinión de la gente. Es bastante amplio, como justamente es el término cultura, bastante amplio. Y ustedes habrán visto que en el análisis que yo hago más abajo pongo código cultural referencia tal, ¿no? Como para ir viendo estos subcódigos que se desprenden del código cultural. Uno de los más ricos es el código sémico, porque son las unidades mínimas de significación, de connotación. El sema es el punto de partida, es como una pequeña unidad temática, ¿no? Y ahí les pongo algunos ejemplos, ¿no? La riqueza, la feminidad, la fascinación, lo monstruoso, el exceso, el rapto, la violencia, los celos. Todo tiene que ver entonces con el código sémico. Sémico está más ligado con semántico, que tiene que ver justamente con los significados. Después hay otro código que es el código simbólico, que es la arquitectura del lenguaje. Yo lo relaciono más que nada con las figuras del discurso, si hay metáforas, antítesis, metonimias, etc. Ahí les aclaro qué es la metonimia. Y por último, esto es algo que desarrolla después de Sarracín Barthes, que es el código de comunicación o destinación. Es cómo circulan los mensajes entre el narrador y el narratario. Hago la aclaración que narrador es el que narra y narratario es lo que se llamaría lector en la tradición más clásica,
pero así como el narrador no es el escritor, el narratorio no es necesariamente el lector real de la obra, sino el que está apelado dentro del texto. Por ejemplo, queridos lectores, o usted me ha preguntado, alguien que está escuchando o que recibe la comunicación del narrador. A veces es claro, a veces no. Lo que hice a continuación es abordar las dos primeras páginas del túnel, los dos primeros capítulos, que son muy breves, y les aclaro en el comentario de la derecha. Es solo un ejemplo de cómo se puede analizar un texto aplicando estas lexías, ¿no? Dada la extensión de la novela, de cualquiera de las novelas, no solo del túnel, sino de cualquiera de las que ustedes vayan eligiendo, y de la extensión de la monografía, que se les pide entre 12 y 15 páginas, el análisis completo de toda la novela por medio de lexías es inabordable, excede los límites del trabajo monográfico. Entonces, esto es un ejemplo. Ahora bien, si ustedes quieren aplicar las lexías a la novela elegida, pueden tomar 2 o 3 códigos, por ejemplo, tomar el código del enigma, que es lo que se trata de dilucidar a lo largo de la novela y desmontar, no sé, 10 lexías que se refieren a ese enigma. Hablar del código narrativo proairético, que es enunciar los hechos concretos que pasan en la novela. Pueden hablar sobre el código sémico, que es tan rico en cualquier novela, que es ir viendo cómo las connotaciones, los sentidos, los pequeños temas se van desarrollando a lo largo de la novela y ya, porque no van a tener más espacio real, físico dentro de la monografía para seguir desarrollando. Es más un trabajo obsesivo y puntual y muy lento, pero es para otro tipo de monografía mucho más extensa. De hecho, a Barthes, para hacer Racine, le tomó como 2 años desmontar todas las lexías y era un relato de Balzac que no tenía muchas páginas, ¿no? Bien, primeras lexías y título, ¿no? Título, fíjense que lo primero que tomo como lexía es el título y el primer epígrafe, que el primer epígrafe en realidad es una cita del propio texto. El título y el epígrafe nos adelantan lo que es el código hermenéutico del enigma, que es por qué existe este túnel, qué es este túnel, por qué era uno solo, ¿no? Cómo aparece esta primera persona lexicalizada ya desde el epígrafe inicial, ¿no? Adquiere relevancia porque termina con el mío, esa primera persona que tiene que ver con todo lo que va a pasar con la narración, con el desarrollo de la narración a lo largo del túnel, que es desde esta primera persona obsesiva que va desarrollando la historia. Y desde el código simbólico está el tema de la metáfora del túnel, ideal asociarlo al término vida, ¿no? Eso, los que ya hemos leído, entendemos que tiene que ver con eso y acá está sugerido, ¿no? El solo túnel oscuro solitario, que está en función de la vida del narrador. Primera lexía, acá está el capítulo. Ven que voy numerando las lexías porque fui exhaustiva en el hecho de ir separando todas las lexías de estos 2 primeros capítulos. Primero, código de la comunicación, porque acentúa esta relación entre el narrador y el narratario, está en todos, en el recuerdo de todos, a los que está apelando en esta narración. Cuando hablo del código sémico, tengo que enunciar los temas con una palabra que traten de agrupar el sentido que veo en la lexía. Por ejemplo, acá que dice el pintor que mató a María Iribarne, asesinato, ¿no? Y muerte. Y una referencia cultural, dentro del código cultural la referencia jurídica, porque habla del proceso
como hecho legal. Entonces, ya nos está situando en una narración, nos está dando un hecho primordial, que es el hecho de que él mató a María, nos está hablando de que hubo un proceso, ¿no?, como hecho legal, y es importante en las primeras lecciones, esto dice Barthes, por eso que hay que analizarlas porque nos dan datos importantes. Y acá el dato importante es que Juan Pablo Castel mató a María Iribarne. Después, en el código cultural de la siguiente lexía, ¿no?, ni el diablo sabe lo que ha de recordar la gente, el saber popular, y el código sémico, la memoria y el olvido, como la gente da importancia a una noticia, a algo que tiene que ver con algo que ocurrió de cierta relevancia, y después lo olvida. Vaya a saber por qué claves algunas cosas se recuerdan y otras no. En la lexía 4 esto se reitera. En la 5 hay una referencia sociológica que la gente tiende a olvidar lo malo. Muchas veces compartimos esto de que cuando pasa el tiempo solo se recuerda lo bueno de algunas situaciones. Después en la lexía 6 se habla de todo tiempo pasado fue peor, ¿no? Entonces es la referencia al saber popular. Y en la 7, la contraposición a ese saber popular que hablaba memoria y olvido, ese tema de memoria y olvido, la gente tiende a olvidar lo malo, porque todo tiempo pasado fue peor, etcétera. Todo eso se reduce a la lexía 7, a que el narrador se diferencia de toda esta humanidad, de todos estos a quienes justamente les está hablando, porque él asegura que la gente olvida lo malo, pero él no. Y ahí empezamos a prefigurar cuál es la psicología del personaje de Juan Pablo Castel. Después empieza hablando de la raza humana, ¿no? Y para diferenciarse de la raza humana, y empieza a retardarse el tema del enigma, porque si desde el inicio nosotros ya sabemos que María Iribarne fue la víctima de quien mató Juan Pablo Castel, y desde las primeras lexías él declara que la mató, porque la confesión ya está hecha, entonces, ¿cuál es el enigma? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo de contar, de estar contando lo que se cuenta? Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de que avance mientras me sirvo un mate? Miro un poquito el panel de participantes a ver si hay alguna pregunta. Díganme también si leyeron estos archivos. Yo sé que fue en la semana de parcial, pero si los miraron aunque sea por arriba, tanto como para observar, a ver si van entendiendo o se entiende por dónde va el ejemplo de monografía. Es difícil porque tenemos, Susana dice es difícil, tenemos que ir viendo sentidos. Yo la primera vez que hice el trabajo no entendía bien, no con esta novela, ¿no?, sino no entendía bien cómo separar las lexías, ¿no? Cuando leí el trabajo, cuando me explicaron en qué tenía que ver, con qué tenía que ver las lecturas, ¿no? Entonces, empecé a ver que por ahí, visto de manera abstracta, la explicación que se hace en Sarracín y lo que va haciendo Barthes es un análisis ideal, por supuesto. No vamos a pretender, insisto, parecernos al estudio que hace Barthes. Ni yo ni ustedes estamos en este curso de literatura 2 para eso. Pero es una buena herramienta como para ir viendo las connotaciones, las reverberancias que tienen cada una de las lexías. Y les decía que leerlo en abstracto era una cosa, y no entendía bien cuántas pongo una palabra, 2, 3, 2 renglones, y me di el permiso de ir probando. Entonces cuando lo empecé a hacer, me di cuenta de que iba pudiendo separar, de acuerdo con sentidos, que me iba generando cada uno de los fragmentos. Era una lectura muy lenta y diferente del análisis tradicional, que me planteaba por el análisis tradicional,
marcar introducción, nudo y desenlace como grandes bloques, y está bien, es un tipo de análisis. Esto va al otro extremo. Es una lectura lenta, morosa, pero también muy rica para lo que es el análisis, ¿no? E insisto también en el hecho de que, por supuesto que no estoy pidiendo ni sugiriendo que ustedes hagan esto con toda la novela porque sería exhaustivo e interminable, sino que pudieran desmontar, por ejemplo, lo que tiene que ver con el código sémico y analizar eso, que es lo que les va sugiriendo en cuanto a los pequeños temas, estas unidades mínimas temáticas que van construyendo, digamos, el esqueleto de lo que es la nube. Claro. Pero insisto en que eso lo dije. Pero si después no lo quieren tomar, capaz que en la tesina se les ocurre hacer algo relacionado con esto, con otro corpus, abordando dos novelas del mismo autor o un grupo de cuentos. Acá Susana pregunta, siempre en función de un tema, ¿el código sémico puede ir desarrollando varios pequeños temas que vos después agrupás, que vos después relacionás, y ahí está la parte personal más interesante de cuál es la lectura que hacemos de estas pequeñas unidades? Ahora en el ejemplo yo les voy a mostrar algo que puse en relación con eso. ¿Sí? Muy bien, vuelvo a la pantalla. Ven que esta lexía es un poquito más extensa, porque estoy hablando, pequeña unidad temática, lo sémico, la violencia y la justicia por mano propia. Se vuelve a repetir el tema del pesimismo. Fíjense que el hecho de ir detectando este código y de ir separando lexías que tengan que ver con pesimismo, me ayuda a demostrar cuál es la personalidad de Juan Pablo Castel. Hay referencias históricas en los campos de concentración. A ver, un minuto voy. Andrea que dice, la elección de las lexías es subjetivo, sí, así es, exactamente. Tiene que ver más con lo intuitivo. Por eso lo que da Barthes son 6 códigos, tanto como para que nos circunscribamos y no veamos 25 tipos de códigos, sino tratar de acotar dentro de la novela estos 6 códigos que se dan, que también es una ayuda que sean solo 6, pues si fueran 25 sería desmigajar demasiado y tendríamos demasiadas posibilidades, ¿no? Entonces, agradezcamos que son solo 6 y aprovechemos esa información para tratar de inventariar las lexías en función de qué nos dice, qué connota cada una de estas lexías. ¿Sí? La novela toda sí, en el caso de ustedes, pero un código. O sea, suponete, encontrás que tenga que ver con, vos tomás el código sémico de, no sé, yo había sugerido en algunos que iban a ver la ceremonia secreta, por ejemplo, el código sémico del carnaval. Entonces ahí algunos les estuve mandando algo de Bastín que tenía que ver con la carnavalización, y entonces detectar dentro de la novela 10 lexías que tengan que ver con eso, y que abarquen todas, sí, por supuesto, ¿no? 10 no es mucho dentro de todo. Y ver ese código sémico, cómo se connota esa semántica del carnaval en las máscaras, en las actitudes de los personajes, en cómo se subvierten los órdenes, etcétera, etcétera, y a partir de ahí tratar de elaborar una interpretación del texto. ¿Está? Bien. Código comunicativo, porque anuncia lo que va a decir más adelante. Nuevamente hay una apelación al lector, ¿no? Porque trata de mantener su interés, es como decir, más adelante voy a decir algo importante. Ahora quiero hablar de esto, pero más adelante voy a desarrollar tal cosa. El enigma igual todavía no está muy claro, porque diré más adelante algo más sobre este asunto, no es de lo que quiero hablar ahora. Entonces, ¿de qué es lo que quiere hablar ahora? Este retardo de responder la pregunta es parte del código del enigma o el código hermenéutico.
Como decía, tiene que ver justamente con lo comunicativo, ¿no? Con lo fático, la función fática del lenguaje. Mantiene el interés del lector con este refuerzo de la hilación. Nuevamente después podrán preguntarse, está hablándole al lector. No sé si ya dije que voy a relatar mi crimen, reitera, ¿no? Ese es el objetivo de Juan Pablo Castel, pero el enigma de por qué va a hacer este relato, por qué va a narrar lo que va a narrar, todavía se ha retardado ese enigma, el desciframiento de ese enigma. Acá empieza el tema de la vanidad, ¿no? Primero, desarrollando esto de conozco bien el alma humana, bastante bien el alma humana, como si alguien se pudiera jactar de eso, ¿no? Entonces, como sé eso, sé que van a pensar que lo hago por vanidad. Primero, es un poco vanidoso, y después habla de que prevé que todos van a pensar que es vanidoso. Después hace una nueva apelación al narratario, piensen lo que quieran, ¿no? Y empieza también el desprecio de la humanidad. En la 17 habla justamente de la vanidad del ser humano, y el supongan inicial es nuevamente la apelación al narratario. Todo esto vuelve a ser un retardamiento, porque vuelve a desviarse de lo que es el tema central para hablar de la modestia, para decir que no es modesto, para decir que conoce bien el alma humana, para decir una frase célebre: es fácil ser modesto cuando se es célebre, para ser modesto. La referencia religiosa de Cristo en la Lexía 19 para argumentar en favor de la Navidad, de la vanidad, perdón. Hice una transposición de sílabas. Será que ya estamos casi en noviembre y se avecinan las fiestas. Después, en la 20, cita a un autor devotamente, incisivamente católico. Esta es una referencia literaria. Por supuesto, nosotros la podemos buscar en la web para saber de eso, para saber de León Bloy, ¿no? Y cómo se relaciona con lo que está diciendo. Y después desarrolla una historia dentro de la historia que tiene que ver con una historia dentro de la historia cuando había ido a ver a su madre. Es una historia cronológica hacia atrás, tiempo antes del tiempo de la narración, que también Genet llama analepsis. La 22, vuelvo al código del enigma. No relato esta historia por vanidad, quizá estaría dispuesto a aceptar que hay algo de orgullo, de soberbia, porque esta manera de explicar todos los actos de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que va a contar o explicar? ¿Por qué lo va a contar o explicar? Si ya sabemos lo de la muerte y el asesinato de María Iribarne, entonces acá se retrasa el porqué de esta narración. Y acá hago un pequeño paréntesis que desarrolla por qué el código sémico visto desde este lugar. Las lecciones 13 a 22 van construyendo, desde el código sémico, la personalidad del narrador. Es algo importante dentro de la novela, que leyeron el túnel completo, cuál es esta personalidad obsesiva, paranoica, llena de celos de Juan Pablo Castel. Y acá, a través del análisis de las lecciones, de este análisis minucioso, vamos viendo esta personalidad de Castel, inestable, que va y viene sobre el mismo tema, que a veces se tiñe de soberbia, a veces de vanidad. Por ejemplo, deja entrever que no escribe su historia por vanidad, para después, a través de la historia de la muerte de la madre, insinuar lo contrario, o demostrar lo contrario, en que esto me sirve para ir viendo los hilos de esta narración y cómo a través de lo que va destacando el narrador se va desarrollando la personalidad que a mí me va a servir para hacer el análisis total de la novela. Muy bien, bueno, después sigo con el tema de las lexías, que hay más de código cultural, de comunicación, mucha repetición a veces de la temática. Fíjense que hablo acá de la referencia a lexías anteriores.
la vanidad que se vuelve a lexicalizar. Fíjense que en la 26 dice que él apela, porque está el código de la comunicación, a la comprensión de una sola persona, aunque sea una sola persona, que está con letra destacada al final del capítulo, ¿no? Perdón, al final de esta lexía. Yo desmonté hasta acá. Aunque sea una sola persona, siempre el tema de que es un incomprendido. Y entonces, por ahí hay una sola persona que puede entender esta narración que va a ser de su crimen. Y lo curioso es que al final de este capítulo va a designar a María, que es su víctima, como una persona, una sola persona que lo comprendió. Muy bien. Voy a la lexía 23. Existe una persona que podría entenderme y con letra itálica, pero fue precisamente la persona que maté. Entonces se establece y acentúa el enigma a partir de esta revelación, porque si estuvimos atentos, en ningún momento dijo que María no lo comprendía, al contrario, era de acuerdo con la lexía 23, es la que está diciendo que fue la única persona que pudo entenderlo, ¿no? Entonces ahí viene el enigma que se acentúa. Si fue la única persona que podía entenderlo, entonces, ¿por qué la eliminó? ¿Por qué la mató? A través de, hago como un pequeño paréntesis, en la monografía de hasta acá explicar qué es lo que veo en las lexías. A través de las lexías marcadas dentro del código sémico se va prefigurando la personalidad obsesiva del narrador, sus marchas y contramarchas en lo que va argumentando, su desaliento, su vanidad y su profunda soledad. Estos sentimientos se acentúan a lo largo de la novela. La narración de su crimen es lo que quiere contar para justificar por qué asesinó a la única persona que parecía comprenderlo. En las siguientes lexías, en las que se indican los números de capítulos, se irá desplegando cómo el desaliento, los celos y la incertidumbre van en escalada hacia el clímax de los hechos, el que ocurre con la persecución de María a la estancia y el posterior asesinato de ella. Entonces, por un lado, hago una recapitulación de qué es lo que vi, qué es lo que observé en estas lexías relevadas, y por otro lado, adelanto cómo el código sémico de desaliento, celos e incertidumbre van en escalada hacia arriba hasta el punto crucial, culminante, terrible, de la persecución de María a la estancia de Hunter, para los que no lo tienen presente o no leyeron la novela, y el posterior asesinato de ella. Voy a tener la compartición un minuto. Vemos entonces cómo este análisis de lexía nos permite ir viendo algunas cuestiones más puntuales, más concretas, más que tienen que ver con las pequeñas unidades. Cómo va, por ejemplo, acá el código comunicativo es también muy importante, por ahí en otras novelas eso no se da para nada, pero acá está esa constante apelación, al menos en los primeros capítulos, de a quién le está narrando, de por qué quiere narrar la historia, de tengan en cuenta que, supongan esto, después descalificando al narratario. En realidad me importa un bledo lo que puedan pensar, ¿no? Que tiene que ver todo con la personalidad de Juan Pablo Castel. Entonces, ese tipo de análisis a mí me permite ir viendo esta personalidad de Juan Pablo Castel y viendo cómo evoluciona hasta el momento mismo del asesinato de María. ¿Por qué es rico este tipo de análisis? Porque en otro análisis diríamos directamente, bueno, sí, Castel plantea a lo largo de toda la novela tener una personalidad obsesiva que lo lleva a matar a María. Esto que digo en 5 palabras, en realidad es una apreciación mía. Ahora, el hecho de que yo desmonte las lexías, vaya explicando dónde encuentro esos temas, vaya viendo cómo se da la comunicación con el narratario, vaya viendo sus marchas y contramarchas, es lo que tiene que ver con la personalidad de Castel y cómo esa personalidad va a arrojar el asesinato de María. Muy bien, Silvina dice, ¿se pueden tomar algunas lecciones de cada capítulo? Sí, así es. ¿Solo las que consideras valiosas para el análisis? Sí, exactamente, esa sería la idea. Porque, insisto, es imposible
y no es la idea de este trabajo, excede, como se dice habitualmente, los límites de trabajo, que ustedes pudieran hacer las lecciones así, de manera detallada, como hice yo con estos dos primeros capítulos, de toda la novela que hayan elegido. Es imposible y no es el objetivo de lo que estoy pidiendo. Es un ejemplo más, una manera más de ir abordando un texto literario. Así como vimos en algún momento el esquema funcional, después vimos el esquema actancial, ahora les quería acercar este análisis por medio de lexías, también de Barthes, que es el Barthes más de los 70, para que tuvieran más herramientas. ¿De qué depende la selección? De ustedes y de lo que consideren más importante. Por ejemplo, fíjate que yo dije acá, Andrea, el código comunicativo, ¿no? ¿Pero por qué lo destaco? Porque en esta novela de particular se da esta apelación al narratario. Esto de ustedes, y me escuchan, y supongan, y vean más adelante, y ya les voy a narrar aquella otra cosa, ¿no? Hay una apelación. Entonces eso se vuelve de relevancia dentro de la novela. En otra, por ahí, pasa inadvertido porque no hay ninguna apelación al narratario. Por eso les digo, por ahí el más rico es el sémico, el simbólico también, si hay muchas figuras del discurso, el hermenéutico. El sémico y el hermenéutico para mí son mis preferidos, ¿no? Por esto de los enigmas que se van planteando en el inicio, si se mantienen a lo largo del poder, si son otros, si se abren nuevas preguntas y nuevos enigmas, ¿no? En lo policial se ve mucho eso cuando hay una novela policial, ¿sí? Silvina, Andrea, les respondí, si no, insistan. ¿Está bien? Díganme. Paso a la última parte de la novela. Muy bien. De acuerdo con lo que habíamos visto en la introducción, la segunda parte de este análisis literario, de los datos internos, como quieran llamar a este punto, era una aproximación a la intertextualidad con Otelo de Shakespeare. Vuelvo siempre al mismo sistema, método, que habíamos visto en la trama argumentativa anterior. Primero, encuadro. Gerard Genet, que es un lingüista francés, y pongo la cita abreviada, 1989, página 9 o 10, habla de transtextualidad, que es todo aquello que dentro de un texto se relaciona, manifiesta o secretamente con otros textos. Y reconoce 5 tipos de relaciones transtextuales. Yo les subí un archivo en la bibliografía adicional que resume y les dice la anotación bibliográfica completa de estas 5 relaciones transtextuales. La primera, y a mí una de las que más me gusta, es la intertextualidad, que es la copresencia entre 2 o más textos a través de la cita o de la alusión. Después voy a aclarar a qué se refiere con cita y a qué con alusión. Otra muy importante es la paratextualidad, la relación que mantiene el texto con su paratexto. De esto también hablé, creo que cuando vimos el milagro secreto, ¿no? El paratexto siempre nos da información, nos indica algo, adquiere relevancia de todas maneras a veces cuando terminamos de leer el texto y volvemos al paratexto como para observar por dónde venían esos sentidos sugeridos. La metatextualidad, cuando se comenta un texto, por ejemplo en la crítica, por ejemplo en la reseña bibliográfica. La hipertextualidad, cuando hay una parodia, una transposición, ¿no? de un cuento a una película, o de una obra de teatro a una película. Cuando se reduce algo a un resumen, cuando se traduce. Y por último, la architextualidad. Anécdota, ¿a qué te referís, Andrea, con anécdota? ¿Anécdota en relación con qué? Metatextualidad es, por ejemplo, yo leo una crítica, ¿no? De una película. Entonces hay una relación entre 2 textos. La película es uno de los textos y la crítica es otra.
No, 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 eso es una narración dentro de la narración. A ver si me explico. En lo que estoy hablando de transtextualidad son relaciones entre diferentes textos, ¿sí? Diferentes productos. ¿Está? ¿Está, Andrea? Decime. Por eso, intertextualidad es, fíjate que acá voy a hablar de Otelo y voy a hablar del túnel, porque la idea es que los textos siempre están en diálogo. Paratextualidad, ahí sí, es su propio paratexto, su índice, su epígrafe inicial, ¿no? Su dedicatoria, el texto es el cuerpo del texto y el paratexto es todo lo que lo acompaña. Cuando hablamos de metatextualidad es, por ejemplo, cuando leemos en el diario una crítica a una obra de teatro, ¿no? Entonces, la crítica es un texto por sí mismo y habla de otro texto que no está presente ahí, porque no lo estamos refiriendo textualmente, salvo que hagamos una cita, pero lo criticamos, decimos que estuvo bien, que estuvo mal, que estuvo acertado en la puesta en escena, ¿sí? Es la relación entre esos dos textos, el texto criticado y la crítica. A eso se llama metatextualidad. Bien, muy buena pregunta, porque estoy encuadrando. Primero hablo de Genet y qué es el concepto de transtextualidad para Genet. Entonces, esta es la parte de lo teórico. Vieron, como hice siempre, desarrollo lo teórico primero y después, sobre ese encuadre teórico, digo qué es lo que a mí me interesa trabajar. Entonces digo, Genet, lingüista francés, en tal obra habla de la transtextualidad. Reconoce 5 tipos de diálogos entre textos. Los enuncio. Es mi encuadre. Ahora fíjate, dame un minuto. En este punto del análisis resulta de gran importancia el concepto de intertextualidad, en la que distingue la forma más explícita de la cita y la menos explícita, que es la alusión. Es decir, de estas cinco relaciones transtextuales que encuadré a partir de Genet, solo me refiero a la intertextualidad. Esta es la teórica que sigo. Encuadro quién es Genet, digo que habla del concepto de transtextualidad, habla de 5 relaciones transtextuales y destaco que a mí me importa, para mi nivel, hablar de una sola, que es la intertextualidad. ¿Se entiende? Andrea, dame feedback. Bien, de paso, mientras me responde si está claro por dónde fue la línea, aclaro qué es la cita y qué es la alusión. La cita es textual, es cuando un texto menciona, perfecto, gracias chicas, menciona la cita y está entrecomillada y está destacada y vemos que es exactamente lo que dice otro texto. Déjenme compartir un segundo 2 textos, así ven un ejemplo de lo que es cita. Hay un texto de Ray Bradbury, de las Crónicas Marcianas, y un texto de Poe, también muy conocido. A ver si podemos verlo. Bien, voy a compartir la pantalla. Muy bien, La caída de la casa Usher o Asher, como la quieren pronunciar, que tiene todo este primer párrafo muy conocido dentro de la tradición literaria. Durante todo un día de otoño triste, oscuro y silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo a caballo una región, bla, bla, bla. Un texto precioso de Edgar Allan Poe. Yo lo he dado mucho en la escuela secundaria y gustaba mucho.
pero que empieza a estilo Poe, ¿no? Pesado, gris, triste, abrumante. Fíjense, no contamos con traducciones por ahí exactamente iguales, pero Usher 2 de Bradbury dice: durante todo un día de otoño triste, oscuro y silencioso, cuando las nubes colgaban opresivas y bajas en los cielos, yo había estado cruzando, montaba a caballo, etc. Desde la marcación en el texto, ven que están las comillas. Y después ya empieza el cuento propiamente dicho. Entonces, acá la relación paratextual, intertextual, es a través de la cita. Y está entrecomillada, en algunos textos está con itálica, como para referir que viene de una tradición de otro texto. Entonces ya hay una relación de copresencia. En este texto, que es Usher 2, ya hay una alusión en el título a Usher, al hundimiento de la casa Usher, y empieza con una cita textual, que es uno de los procedimientos de la intertextualidad. La alusión es la mención, más directa o menos directa, y la cita es textual, literal, de acuerdo con lo que decía ese texto que estoy referenciando. ¿Sí? Muy bien. Vamos acá. En este punto retomo en la monografía que estamos viendo como ejemplo. Resulta de gran importancia el concepto de intertextualidad, en la que Genet distingue, ¿no?, la forma más explícita de la cita y menos explícita, que es la alusión. La alusión es un nombre, un título, una manera de actuar de alguien, ¿sí? Por ejemplo, El mercader de Venecia, de Shakespeare, que tiene un personaje también conocidísimo que es Shylock, que era el que hace un préstamo de dinero. Después, en otra obra, Agustín Cusani toman una libra de carne y el personaje que hace las veces de un usurero se llama Tomás Shylock García, ¿no? Y se comporta de una determinada manera. No hay una cita, pero sí hay una mención, una referencia, un nombre, un algo que nos lleva a ese texto fuente, a ese hipotexto, ¿no? Y eso, ¿qué nos genera? Nuevos sentidos, nuevas significaciones. Si nosotros desconocemos la intertextualidad o no la estudiamos, nos perdemos de algo. Así como en el parcial yo les mencionaba, ¿no? Ustedes, el que quisiera tomar el punto de relacionar intertextualmente la historia de Rosendo con El hombre de la esquina rosada. Ahí también hay una intertextualidad, porque en la historia de Rosendo hay una mención, una alusión al hombre de la esquina rosada. Y eso nos agrega significación. ¿Podemos leer el texto sin esa referencia intertextual? Sí, pero a veces nos perdemos una parte importante. Muy bien, retomo. Encuadré, desarrollé Genet, qué es lo que él entiende por transtextualidad, las 5 relaciones transtextuales, de esas elijo una sola, que es la intertextualidad, explico qué es específicamente y pregunta retórica, que es muy útil dentro de la trama argumentativa, ¿qué lectura intertextual se puede observar en el túnel? Y ahí cito. En el capítulo 19, Castel dice: el fondo es que sos capaz de engañar, esto le decía Castel a María, que sos capaz de engañar a tu marido durante años, no solo acerca de tus sentimientos, sino también de tus sensaciones. La conclusión podría inferirle a un aprendiz: ¿por qué no has de engañarme a mí también? Ahora comprenderás por qué muchas veces te he indagado la veracidad de tus sensaciones. Siempre recuerdo cómo el padre de Desdémona advirtió a Otelo que una mujer que había engañado al padre podía engañar a otro hombre. Y a mí nada me ha podido sacar de la cabeza este hecho, el que has estado engañando constantemente a Allende durante años. ¿Sí? Me detengo ahí con la cita. Fíjense que acá no hace falta poner el año porque ya aclaré más arriba que en la primera vez de la cita del libro se pone año y página, después cada vez que se cita el libro en cuestión se pone solo la página. Acá hay una mención, ¿no?, una alusión a Otelo. Y
no hay una cita porque no tenemos entrecomillado en ninguna parte de Otelo de Shakespeare. Hay una referencia, algo que dice un personaje, ¿no? Él dice que alguien le advirtió eso, pero no está textual como aparece en Otelo. Para eso debería haber habido comillas, otro tipo de marcación. En realidad, nosotros si estamos desatentos, esto nos puede pasar en transparencia. Pero en literatura ninguna mención es inocente. Ninguna mención intertextual es inocente. Muy bien. Entonces, después de encuadrar, después de explicar qué es la intertextualidad, cito cuál es la lectura intertextual que encuentro en el túnel, que es mi hipertexto. Como encuentro otro texto que va por abajo, que es el hipotexto, que es el texto fuente, que es Otelo de Shakespeare. Y ahora tengo que desarrollar, y acá viene, digamos, la parte personal mía, qué es lo que aporta esta mención, porque una cosa es decir, bueno, y veo la intertextualidad acá. En el túnel se menciona Otelo, punto. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que digo, no? La mención, entonces, tiene que ver con que me aporta alguna otra lectura, ¿sí? En el hecho de que, en primer lugar, observo que él se compara con Otelo, que compara a Desdémona, que había engañado al padre, con María, que había engañado a Allende. Entonces hay todo un paralelismo que se va estableciendo entre la personalidad de Otelo, que recordemos que se vuelve un celoso asesino, y la personalidad de nuestro Juan Pablo Castel. Y Desdémona, también por otro lado, podemos hablar de que es un indicio, porque recordemos cómo termina el Otelo de Shakespeare. ¿Sí? En el Otelo de Shakespeare, Otelo, cegado por los celos, en realidad ficticios, porque Desdémona nunca hay informaciones concretas, salvo por Yago, que es el instigador de que haya engañado a Otelo. Es una escalada de violencia, de celos, termina en que Otelo mata a Desdémona. Entonces, eso también nos aporta un indicio de cuál va a ser la muerte violenta, terrible, atroz de María. Y eso lo tenemos que desarrollar en esta nueva parte. Acá lo que hago en rojo es aclararles nuevamente cómo fue el procedimiento, encuadrarles lo teórico, la cita de autoría que es Genet, desarrollo intertextualidad, aplico la novela en cuestión, primero cómo encuentro el concepto de el texto, en el túnel, después ejemplifico, fundamento, veo cómo se da ese desarrollo intertextual en la novela. También acá, si hablamos de paratextualidad, podemos volver al primer epígrafe, al inicial, que era una parte del texto, y podemos hablar cómo se define este túnel solitario a partir de la primera cita que está en ese epígrafe que saca Juan Pablo Castel y que hablaba de sí mismo y de la primera persona. Es decir, puede ser un apartado, todo relacionado con la paratextualidad, que es ese primer epígrafe, la intertextualidad que se da con Otelo. ¿Sí? ¿Queda clara la relación? Avísenme antes de que aborde las conclusiones. Nati se va, muy bien. Ok, cualquier cosa después me escriben con más datos. Bien, recuerden que la intertextualidad es la mención, la copresencia, ¿no? Esa copresencia se da mucho en literatura, porque está esa idea, que la tenía Kristeva, la tenía Barthes, la tiene Genet, por supuesto, de que los textos están en diálogo siempre con otros textos, ¿no? Y esa idea es muy rica a la hora del análisis, ir detectando dónde se dan esas menciones de personajes, esas menciones de situaciones. Fíjense, reitero, en la bibliografía adicional yo les subí un pequeño archivo, creo que es una hojita, donde desarrollo esto mismo de Genet.
Bien, ya estoy terminando. Lo último son las conclusiones, que vuelvo a hacer como un resumen de lo que se fue desarrollando, qué es lo que demostró el análisis, las motivaciones psicológicas, qué es lo que se observó desde el código sémico, esta personalidad de Castell y las derivaciones que tuvo, cómo el tema de los celos, que estaba mencionado desde lo sémico, se ve reforzado desde la intertextualidad con Otelo. Hablo justamente de que ninguna referencia es inocente en literatura. Y después de como resumen de lo que se vio y de lo que se fue analizando, se puede hacer una valoración del tipo de análisis y de la novel. No pierdan de todas maneras el tono objetivo, no se vuelvan, y me gustó mucho porque eviten esas cosas, sino traten de mantener un mismo tono, una misma atmósfera, y se cierra, ¿no? La bibliografía va primero la activa, que tiene que ver con el texto en cuestión. Si esto hubiera sido, por ejemplo, un corpus de cuentos que hubieran trabajado, van todos los cuentos acá con sus autores y momentos de edición. Y la pasiva es la bibliografía teórica, ¿no? Ven que tome Barthes, tome Benedetti, como esto está sacado de una compilación acá en páginas, tome Bratasevich y el libro de Genet en el que está el tema de la intertextualidad. El libro se llama Palimpsestos. Si los necesitan, yo creo que tengo digitalizado SZ y Palimpsestos. De Benedetti, ustedes ya lo tienen porque es lo que vimos dentro de la cursada. Muy bien. Objetivo entonces de completar la videoconferencia hoy era observar los mecanismos, y observar los mecanismos de las monografías. Puede parecer complejo. Ahora, una vez que uno empieza a escribir, se vuelve un poco más rico para uno porque está en plena producción de su propia lectura, que es lo que nosotros hablábamos al principio del cuatrimestre, que es el nivel del lector experto. Ustedes ya están en ese punto del lector experto. Salieron de la lectura inicial, la lectura impresionista, fueron a una lectura más comprensiva y ahora están en la analítica, que es la producción de una monografía. Y esa producción de monografía es una producción de sentidos. Es donde ustedes están observando los sentidos de la novela y cómo lo están armando argumentativamente para que el otro pueda leer y entender por dónde fue el análisis, cuál fue el encuadre, qué es lo que vieron y qué conclusiones sacaron. ¿Está? Muy bien. Para los que se tengan que retirar, la videoconferencia ya está, me quedan unos minutos más, por si alguno tiene alguna pregunta concreta con respecto a su monografía, porque ya intentó o ve por qué punta va a ir, o se le ocurrió algo a partir de estos modelos teóricos que yo estuve desarrollando, no solo en esta, sino en las videoconferencias anteriores. Bien, Andrea pregunta. Andrea, te pido que pongas para todos, así todos escuchan, tiene que estar celeste el todos, ¿sí? Susana dice, como siempre, claro, gracias. Andrea dice, es muy importante para mí saber si uno no puede entregarla ahora, hay otra opción, otro momento. Quiero hacer algo serio y profundo y eso me llevará un tiempo que ahora no tengo. Está perfecto. La monografía se puede entregar ahora, se puede entregar una semana antes de febrero o marzo, después tenemos que chequear bien las fechas porque para la monografía siempre pido por lo menos y como mínimo 2 entregas previas, es decir, la carátula, el índice y la primera parte que es la introducción es lo básico que tengo que tener yo para poder guiarlos y para decirles si está bien, porque si esa primera parte no está, no van a poder avanzar correctamente. Entonces, yo voy ahora a abrir el espacio para que ustedes ya, si quieren enviarme algo que están tratando de armar, o si quieren consultarme por mensaje privado o por mail, ya pueden ir haciéndolo. Así les acerco alguna bibliografía más o no, o simplemente los guío y les digo que apelen a lo que ya tienen.
y vemos si pueden hacer una o dos entregas parciales antes del examen de diciembre. Si no, se cierra la cursa en diciembre, yo después veo con qué tiempo cuento para decirles reabro la comunicación. Yo igualmente tengo los mails de todos si llegaren a bajar del campus la materia, como para decirles, bueno, yo estoy nuevamente en contacto y ustedes me dirán qué me pueden ir enviando. Así que podríamos ir viendo de a poco cómo pueden entregar y cuándo. Muy bien, anoto la invención de Morel, veo que te puedo sugerir, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya me lo anoto. Estoy anotando. Andrea, Morel, bibliografía. Bien. ¿Alguien más quisiera hacerme alguna consulta? Podemos incluso pedir un chat por este medio, es decir, siempre con tiempo. Nos juntamos 2 o 3 que tengan dudas con respecto a la monografía, así que eso también lo tenemos como posibilidad. El mail está en mi perfil del campus, pero lo vuelvo a subir acá, que es profesora.adrianaperez@yahoo.com.ar. Ale, decime tu apellido cuando puedas, así te ubico. Juan Carlos dice, ya tengo algo, muy bien. Es importante al principio enviarme ya organizada carátula, un índice siempre tentativo, pero que nos ayuda a organizarnos y me ayuda a mí a ver por dónde van a ir, y la introducción. Eso es fundamental que me envíen esas 3 partes al inicio. Carátula, índice, introducción, porque en la introducción yo necesito ver por dónde están yendo. Sí, Juan Carlos sabía lo de ceremonia secreta, por eso te envié lo de la carnavalización, que me pareció súper interesante para verlo en función de tu novela. El análisis, Andrea, está en el foro. En el foro la última vez yo subí los archivos, está este ejemplo de monografía, fíjense, y si no lo encuentran, díganme y yo los guío por dónde encontrarlo. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de presentar? Durante este cuatrimestre todavía no están las fechas de examen. Cuando me entreguen las mesas de examen hay 2 fechas disponibles, ¿sí? Entonces yo ahí les voy a decir, hasta una semana antes de cada una de las fechas se puede entregar la monografía terminada, siempre y cuando, bueno, hayamos tenido el contacto y yo haya podido guiarlos previamente. ¿Por qué se hace esto de una semana antes? Por el tema de la corrección, ¿no? Hasta una semana antes, si hay una, no hay problema, pero si hay 10 o 15, tengan en cuenta que ustedes al menos en la plataforma son 32, es físicamente imposible que yo pudiera en una semana corregir con la seriedad y rigurosidad para una instancia de examen una monografía. La monografía de todos y de cada uno con comentarios, con correcciones, con observaciones, que por otro lado yo soy bastante rigurosa en eso, disculpen, soy un poco hincha con eso, pero bueno, yo hago unas observaciones y necesito que ustedes revisen sobre eso, y eso a veces genera nuevas dudas, que ustedes me vuelven a mandar y yo vuelvo a leer, y es un trabajo bastante de hilar fino. Entonces no se puede llegar hasta el día anterior al examen con el tema de la monografía todavía sin terminar de corregir. Por eso es lo de la semana de tiempo antes de cualquiera de las 2 fechas disponibles. Juan Carlos dice ceremonia secreta. ¿Qué más? Silvina. Silvi, ¿vos no me habías dicho otra? ¿Puede ser? Sí, puede ser, Andrea, durante diciembre la entrega, pero acuérdate que antes tenés que hacer entregas parciales para que yo vaya chequeando. Sí, eso me tenía en la mente que habías empezado con las ratas, pero te decidiste por ceremonia.
Perfecto. Sí, las ratas, te digo que es muy rica para hacer una novela, pero también requiere de una lectura atenta porque, así como, no sé si ustedes manejan la tesis del cuento de Piglia, que se cuentan dos historias y la segunda en realidad es la que está más sugerida, elusiva, eso para mí pasa en las ratas, entonces es más complejo. Andrea dice, me presenta en cero, muy bien. Después yo, no te preocupes que voy a subir como un cronograma porque yo quisiera descansar un poco en enero, así que necesito ver cómo organizarme para leer las monografías y guiarlos de alguna manera, pero también necesito descansar. Así que yo voy a poner un cronograma de hasta cuándo estoy conectada y desde cuándo me pueden volver a conectar a escribir. Laura a todos dice Crónica de una muerte. Laura, no sé si sos la única Laura, creo que hay dos, recordame tu apellido. Creo que tengo Laura Coria, Laura Mistreta, eso, Laura Mistreta, de acuerdo, muy bien. Ya te anoto entonces Laura Mistreta, para que se me va el chat. Valera. Silvina Ceremonia, Laura Crónica, ahí está, ya me lo anoto. Febrero, muy bien. Mistreta. Bien, la mistreta, está bien. Si estás así, ahora ya te reconozco. Muy bien. Me quedo unos minutos más por si alguno necesita hacer alguna otra consulta. La verdad que dije me iba a llevar una hora y nunca puedo cumplir los tiempos. Disculpen, yo sé que es sábado. Ah, excelente, Alejandra. Ale, decime tu apellido, please, por favor. Así ya me lo anoto. Ah, bien, bien, encantada. ¿Quién mató a... Me imaginé que ibas a elegir esa. Después te puedo mandar algo en relación, me parece que acá tenés que trabajar algo dentro de todo de lo policial y cómo se mezcla acá el policial clásico y el policial de serie negra, pero más que nada de serie negra, porque acá la verdad no es un valor. Buscar la verdad no es un valor, ¿sí? Así que ya te anoto. Bueno, todo bien, Silvina, gracias. Gracias por el reconocimiento. Yo sé que es arduo, árido, ver esto de cómo se hace una monografía, pero me parece vital para ustedes, porque algunos por ahí no saben, y disculpen, ¿no? Si fui reiterativa, para algunos que ya saben cómo hacer una monografía, pero en general noto que hay mucho retraso en presentar la monografía y me parece que la dificultad viene porque no sé cómo hacerla, no sé por dónde empezar. Entonces decidí tomarme el trabajo de escribir algo como para que a ustedes ya les quedara y que fuera lo más sencillo posible para no abrumarlos ni asustarlos. Bueno, me alegro, Andrea, que haya sido enriquecedor. Alejandra, yo te mando algo de lo policial. Susa, un abrazo. Buen fin de semana. Silvina, un abrazo. Muy bien, Juan Carlos, aguardo el envío vía correo privado. Chau, Lau, besos, saludos. Muy bien, nos vemos prontito. Voy a dejar de grabar. Buen fin de semana, lo que queda de él. Los que viven en Buenos Aires, vayan a la Noche de los Museos. Pienso hacer eso.